Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos los que nos siguen por Facebook. Esperemos que esta transmisión no se corte. Y si se corta, escríbanos y les vamos a mandar, aunque sea la otra parte de la prédica donde se haya cortado. Esperemos que no tengamos problemas el día de hoy. Pero bueno, voy a empezar. Les preguntaba aquí en la iglesia, ¿a quién les gusta ir al médico? Creo que a nadie, ¿no es cierto? Y peor cuando el médico te dice, tienes que hacerte unos análisis. Peor, esa parte ya es más delicada, porque dices, ¿para qué me estará pidiendo los análisis? Uno siempre ya tiene un prejuicio al respecto. Por algo me está pidiendo el examen, algo debo tener, ¿no es cierto? Y no sé ustedes, pero en mi caso, cuando se trata de exámenes médicos, por más sencillos que puedan ser, para mí en lo personal, ningún examen médico es sencillo cuando sabes que por algo te lo piden, ¿no? Peor si se trata de gente sugestiva como yo, ¿no? ¿Quiénes son sugestivos como yo? ¿Así se dice? ¿O sugestionados? ¿Cómo se dice? No sé. Los que se sugestionan son sugestivos, ¿no es cierto? Yo soy bastante sugestivo en eso, ¿no? Entonces, lo mismo le sucede a alguien que cuando recurre al médico, voy a hablar en este caso, por una dolencia cardíaca, ¿ya? Una dolencia cardíaca, es decir, a veces se presentan ciertas palpitaciones constantes, pero que son distintas a las normales, y el paciente siente, o sea, el que va a ser paciente, siente que su corazón no está palpitando como generalmente. ¿Nunca les ha pasado alguna vez que por los nervios empieza el corazón a palpitar demasiado? ¿No es cierto? Entonces, lo mismo le sucede a alguien que, llamémosle así, por una dolencia cardíaca, va al médico, va al cardiólogo, ¿no? Y se le ocurre ir, y cuando le hacen el examen, el cardiólogo le dice, no se aflija, no es grave. En materia de dolencias cardíacas, ¿no? Algo así, usted puede considerarse como un afortunado, ¿no es cierto? Discúlpeme, pero eso suena algo así parecido como que te digan, ¿sabes que tu paracaídas tiene un defecto? Pero no es tan grave como parece, ¿no es cierto? Por ahí funciona, ¿no? Y no te quedas conforme con la respuesta, te quedas como, ¿no? Y en cuestiones del corazón, ¿por qué les hablo del cardiólogo en esta oportunidad? Porque la verdad es que yo preferiría que, si tuviera que tratarme alguien el corazón, me trate otro especialista, no el cardiólogo. ¿Saben quién? Uno que ha visto mi condición, ha visto cómo soy, quién soy, cómo es mi corazón, y me hizo una oferta maravillosa. Me dijo, intercambiemos corazones. El mío es aguantador, el tuyo es frágil, el tuyo es débil. El mío es puro, el tuyo está infectado, está contaminado. Quédate con el mío y disfruta de su fuerza, de su vigor. Yo me voy a quedar con el tuyo porque puedo soportar la irregularidad de tu corazón. ¿Y saben dónde podemos encontrar un médico así? ¿Saben quién es ese médico? Yo les digo ahora mismo, está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, en la primera parte. Lo conocen este verso, por demás conocen este verso, Juan 3, 16. Es el verso por excelencia del evangelismo, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Si ya lo tienen, díganme amén. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿No es cierto? Repite conmigo, dio. Dio, repítelo de nuevo, dio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Quédense con esa cita durante la prédica, aunque vamos a usar mucho la palabra esta mañana, muchísimo, así que alisten bien sus palabras para buscar. Amén. He leído al respecto sobre un autor en un libro que leía que mencionaba que esta hermosa cita bíblica en cierta ocasión la compartió en un viaje, ¿ya? Alguien que se sentó en el avión con él, ¿no? Ahí, lado a lado, y le compartió, porque lo que tenemos que hacer y lo que en el corazón nos debe llamar a los hijos de Dios cuando estamos con gente que asumimos que no conoce a Dios, ¿cuál es nuestro llamado? Hablarle de Dios para que también lo conozca, ¿verdad? Mostrarle un mensaje de salvación. Entonces, este autor a su compañero de viaje en el avión le empezó a hablar de Juan 3:16
y de que Dios había amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y resulta que este hombre, ¿saben qué le contesta? Le dice, ¿sabes lo que me estás hablando? Es la locura más grande que he escuchado en mi vida. Porque yo no necesito que Dios me dé a alguien. Yo he tenido una muy buena vida. Una muy buena vida. Y he hecho un muy buen trabajo a lo largo de mi vida. A mí la gente me respeta. Tengo una esposa que me quiere. Y no necesito que Dios me esté dando a su Hijo. Eso les responde. Ahora te pregunto, ¿estás de acuerdo tú con eso? ¿Estás de acuerdo? No, ¿verdad? Yo no. Porque este hombre tal vez haya apreciado las enseñanzas de Jesús a lo largo de su vida y hasta lo haya admirado a Jesús como un ejemplo a seguir, pero no puede, le cuesta captar el significado y la importancia de su muerte, de la muerte de Jesús. Ahora, entonces para nosotros, ¿cómo puede la muerte de Cristo significar vida para nosotros? Que el que haya muerto Cristo por nosotros, para nosotros una muerte signifique vida. ¿Saben cómo nos respondemos eso? Porque precisamente esta respuesta la vamos a encontrar en un diagnóstico médico que nos va a hacer la palabra de Dios respecto a nuestro corazón. Vamos a abrir la palabra en Jeremías, capítulo 17, verso 9, y vamos a leer qué dice. El pastor me lo puede leer, o no, uno más cerca, está medio lejos. Aquí la Lucianita me lo va a buscar. Jeremías 17, verso 9, y vamos a leer qué dice, porque es importante. Ven, Lucianita, vas a leer aquí al micrófono para que escuchen los hermanos del Facebook también. Jeremías 17, verso 9. Ven. Vente aquí. ¿Qué dice? Ven a las cámaras, diles hola a los del Facebook. Y ahora sí pueden ver. Escuchen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay otra versión que dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿verdad? Hay otra versión que dice así. Entonces, el cardiólogo espiritual examina nuestros cuerpos, nuestros corazones, y encuentra pues que hay anomalías. Para decir esto, engañoso es el corazón, ¿no? Y dice, más que todas las cosas, y perverso. Imagínense, perverso, ¿quién lo conocerá? Y si buscan en Marcos, capítulo 7, versos 21, creo que al 22, no he anotado bien, 21, 22, dice, Marcos 7, 21, 22, dice, escuchen, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y sigo con el diagnóstico de nuestro cardiólogo espiritual. Romanos capítulo 3, versos 10 al 11. Busquen. Quiero que se convenzan, quiero que vean cuál es el diagnóstico que el cardiólogo espiritual hace de nuestro corazón. Romanos 3, 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero tanto mal sobre nuestro diagnóstico, esto tiene que ser una equivocación, un diagnóstico errado. ¿Será cierto, hermanos, que todos, sin excepción, todos hemos pecado y estamos totalmente privados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23? ¿Será? ¿Y saben qué es lo más terrible de todo, hermanos amados? Que esta generación está guardando un extraño silencio en cuanto al pecado.
Un inusual silencio respecto a otras generaciones, respecto al pecado. Están guardando un silencio. Si se dan cuenta, los programas nocturnos de noticias, de entrevistas, no discuten los errores que ha tenido la humanidad. No hablan de eso. Pueden hablar de noticias amarillistas, como se llama, pero no van a tocar a fondo el error que ha tenido la humanidad en cuanto al pecado, ¿no? O no van a discutir tampoco, inclusive algunos profesionales de la salud mental tratan de ridiculizar nuestra necesidad de perdón divino, cubriendo con otras cosas que pueden suplir el perdón de Dios respecto a las fallas y a los obstáculos y pecados que ha cometido el hombre a lo largo de la historia. Y al mismo tiempo la humanidad, nosotros la humanidad, violamos la tierra, despilfarramos los recursos no renovables y diariamente estamos dejando que mueran 24,000 personas en el mundo al día de hambre física. ¿Sabían ese dato? Hoy en día que pasa, 24,000 personas mueren de hambre, no de enfermedad, de hambre. Cada día que pasa, 24,000 mueren de hambre. ¿Y saben qué es lo más terrible? Es que precisamente en estas décadas, hermanos, en estas décadas modernas es donde hemos inventado las peores amenazas a escala global y hemos reinventado el genocidio y hemos reinventado la tortura, ¿sí? En el siglo XX. Les he traído unos datos espeluznantes para que se den cuenta. Algunos dirán, no, la humanidad ha tenido pues terribles historias y épocas donde, por ejemplo, en la época medieval morían por guerras un montón de gente, ¿no es cierto? O morían por enfermedades que no estaban aún descubiertas su solución, la lepra, qué sé yo, tantas cosas que se morían a millones, cientos de miles. No es el siglo XX, hermanos, es el siglo XX que ha sido el testigo de más matanzas que cualquier otro siglo en la historia. Donde la masacre, por ejemplo, les voy a dar datos históricos. El que quiera averiguar no me pregunte ahorita porque no voy a dar explicaciones detalladas. Googléelo si quiere. Amén. Pero, por ejemplo, desde la masacre otomana de 1.5 millones de armenios en la Primera Guerra Mundial hasta la masacre de 3 millones de personas en Ruanda y Sudán, solo en la década de los 90. Solo en los 90. Durante ese lapso, durante este siglo, también ocurrieron hambruna, también ha ocurrido terror. Hambruna en lugares donde no solo hablan de Somalia, en Ucrania, por ejemplo, había hambruna, ustedes han sabido, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de lo que ha significado la afrenta de Auschwitz? ¿A qué me refiero cuando hablo de Auschwitz? Al holocausto, ¿verdad? El holocausto judío, así es. Hay otros datos que pueden anotárselos y ver en su casa: la masacre de Nanjing, el ferrocarril de Birmania, el Gulag soviético, la revolución cultural en China, los campos ensangrentados de Camboya, los exterminios en Yugoslavia, en Bangladesh, etcétera, etcétera, etcétera. Basta con que revisen un poquito de la historia, vayan a googlear para darnos cuenta que por guerras y por genocidios, más de 200 millones de personas pasaron a la eternidad en escasos 100 años. En el siglo XX. ¿Estamos en el siglo XX ahora? No, en el siglo XXI, ¿verdad? Pero en el siglo XX, el siglo pasado, hace 23 años, 200 millones de personas murieron. Pasaron a otra vida. Y pareciera que la barbarie esa no ha pasado de moda en el planeta Tierra. Las cosas siguen de feas y así de horribles. Y ahora les pregunto, ante todo esto, ¿podemos negar nuestro pecado? Como humanos, ¿podríamos negar nuestro pecado, hermanos? No. Hermanos, por favor, el Quasimodo de la película podría negar su joroba más fácilmente que eso. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, nuestro problema de corazón, el problema que tenemos de corazón el ser humano, es universal. Hermanos, es universal.
Pero ¿saben qué? También es personal, no es solamente universal, es personal, si se dan cuenta. Les voy a hacer un ejercicio, hagan conmigo este pequeño ejercicio, ¿ya? A ver, miramos nuestras vidas con 4 parámetros que les voy a dar, 4. ¿Ya? Aquí los candidatos al cielo, ¿quiénes son candidatos al cielo? Que digan amén. Amén. Los candidatos al cielo deberían sacar un buen promedio de puntaje ante estas solo 4 leyes básicas de Dios. Veamos. Éxodo 20:15. Éxodo 20:15. Rapidito, el primero que encuentre que me diga amén y que lea solo la primera parte. ¿Qué dice? Éxodo 20:15. ¿Quién ya la ha encontrado? ¿Quién es el veloz de encontrar la palabra? Amén. Dani, ¿qué dices? Más fuerte. No hurtarás. No hurtarás. En otras palabras, ¿qué es? No robarás. No robes, dice Éxodo 20:15. Les pregunto, ¿alguna vez te has robado algo? ¿Un clip que no era tuyo, tal vez? ¿O un estacionamiento, aprovechando que no está el dueño? Ah, ladrón. Listo, ladrón. En serio. No me lo tomen ofensivo, sino es la verdad. Es real. Verso 16, ¿qué dice? Por favor, verso 16. Fuerte. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No des falso testimonio. En otras palabras, no mientas. El que responda que no ha mentido, acaba de mentir ahorita. ¿O no? ¿O no? El que diga, yo no miento, no, acaba de mentir ahorita. Verso 14. ¿Qué dice? No matarás. No cometas adulterio, el verso 14 dice. Jesús dijo que si miramos a una mujer o a un hombre y deseamos tener a ese hombre o esa mujer, ya hemos sido infieles en nuestro corazón. Eso dijo Jesús en Mateo 5:28, ¿ya? Verso 13, ¿qué dice? Ahora sí, Andy, ¿qué dice verso 13? No mates, dice. Algunos van a decir, ahí yo ya me he salvado, ¿no ve? Ahí sí que no me agarras, tengo 1/4. Antes de que te declares inocente de esto, recuerda que para Jesús una reacción colérica es igual a un homicidio. Reacción colérica, cuando te portas así, con cólera, así con bronca, con rabia, con ira contra otro. ¿Qué dice Mateo 5:22? ¿Qué dice Mateo 5:22? Busquen rapidito. Tú en tu casa también búscalo, dice. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escuchen esto, será culpable ¿de qué? Juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Uy, qué palabras más duras. Qué palabras más duras. Nada más el viernes pasado, en el viaje al trabajo, ya hemos debido asesinar a una docena de minibuseros, ¿o no? En serio. Es terrible. ¿Por qué les hablo de esto? No para darles malas noticias, sino para hacerles entender que nuestro corazón es engañoso. Para hacerles entender que solos nunca, pero nunca vamos a poder. Que necesitamos de alguien como Jesucristo. Necesitamos a Jesús. Amén. Jesús no es una opción. Jesús es una necesidad para el ser humano. ¿Quién ha dicho amén? El cardiólogo nos ha traído malas noticias hoy día. El puntaje de nuestro examen indica que somos homicidas, sí, 0. Que robamos, que mentimos y que adulteramos. Ahora, olvídense de eso, no se me bajoneen. Comparen, te invito a que compares tu corazón con el corazón de Cristo. En la lista de afirmaciones que lo califican al Señor como el loco más grande de la historia o el rey del universo, como quieras llamarlo, no olvides esta. Él afirmó tener el corazón libre de pecado. Él, libre de pecado. Por eso se lanzó este reto en Juan 8:46. A ver, busquen Juan 8:46. Un capísimo el Señor se lanzó este reto. A ver, el Felipe me lo va a buscar. Juan 8:46 va a venir aquí al micrófono para que escuchen los hermanos del Facebook también. Juan 8:46. Ven. ¿Qué dice?
¿Qué dice? No, aquí este micrófono. Ah, Y este también. ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Gracias. Gracias, hermano. ¿Quién de ustedes me puede probar, dice Jesús, que soy culpable de pecado? ¿Quién pudo probar que Jesús es culpable de pecado? Nadie. En cambio, si a mí se me ocurriera decir algo parecido a mis amigos, por ejemplo, estoy seguro que hasta harían olas en el estadio, como en el estadio, de tanto levantar sus manos. ¿No es cierto? ¿Quién me acusa a mí, a ver, de que no tengo pecado? Se reirían, dirían, no, pues hermano, ¿no es cierto? En cambio, en respuesta al reto de Jesús, nadie pudo convencerle de pecado. ¿Saben qué, hermanos? Sus enemigos tuvieron que inventarse acusaciones para arrestarlo a Jesús. Le inventaron acusaciones. Pilatos, el oficial de mayor rango en la región, nunca encontró razón alguna para culpar a Jesús. Pedro, que anduvo a la sombra de Jesús durante 3 años, escribió en primera de Pedro 2:22, llévenselo a su casa, anoten. Dice, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Amén. Y primera Pedro 2:22, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién tiene el corazón más puro de la historia de este universo, de esta humanidad, de este planeta, de esta vida? Se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y del mismo autor que les hablaba hace un rato, que estaba en el avión, también les voy a contar otra historia, que he leído esto, ¿no? Bueno, les conté sobre la experiencia de este autor que tenía un encuentro con un incrédulo en el avión, ¿no? Pero también esta historia, él cuenta que en cierta ocasión conoció a Byron Nelson. ¿Saben quién era Byron Nelson? Byron Nelson era una leyenda del golf, era un capo en el golf, ¿ya? Y en esa ocasión, este autor del que yo leía había empezado recién a aprender a jugar golf, estaba practicando, ¿no? Y había, en esas sus prácticas, había obtenido un increíble puntaje menor a 100. Obtener un puntaje en golf menor a 100 es una buena cosa. En golf es increíble, ¿ya? Entonces, dice que él había empezado a jugar y obtuvo el puntaje, un muy buen puntaje, y en eso su amigo le dice, acompáñame a una cita que tengo con Byron Nelson, con esta leyenda, le dice, ¿no? Y en el trayecto, ¿no? A tiempo de encontrarse con Byron Nelson, el amigo y el que había hecho el puntaje, comienza a jactarse del puntaje, dice, ¿no? Que he obtenido menos de 100, soy un capo, recién estoy empezando, soy lo mejor. El tipo, no sabes cómo seré cuando sepa jugar bien. Si ahora que no sé he hecho menos de 100, imagínate cómo voy a hacer, ¿no? Entonces, el amigo, temiendo que hiciera lo mismo delante de Byron Nelson, ¿no? Le pregunta si sabía de los logros de esta leyenda. E inmediatamente después de su pregunta le dice, por si acaso, con el que vamos a hablar, tiene 5 títulos mundiales. Tiene 11 victorias consecutivas en los abiertos de golf en Estados Unidos y tiene un puntaje promedio de 99 en todas sus victorias. Y relata el autor en el libro que de repente su puntaje de 99 pareció algo totalmente, pues, insignificante. El ejemplo de Byron Nelson lo había callado, lo había silenciado. Y hermanos, así es la perfección de Jesús. La perfección de Jesús nos silencia a nosotros, porque Él es perfecto. No hay otro como Él. Ahora les pregunto, ¿ustedes cómo piensan que Jesús reacciona al ver nuestros corazones descompuestos? Al verlos mal. ¿Puede un buen cardiólogo notar una irregularidad y dejarla pasar por alto y decir, ay, ¿qué me importa? ¿No? ¿Puede Dios descartar nuestros pecados como errores inocentes y decir, no pasa nada? No, no. Él es el único juez soberano. Él es el médico de médicos. Amén. Y Dios, hermanos, emite decretos, no emite opiniones. Él emite decretos, Él emite mandatos
No da sugerencias nuestro Dios. Él emite mandatos, ¿ya? Y esos mandatos son verdaderos y surgen, ¿saben de dónde? De la santidad de su ser, de la santidad de Dios. Amén. Y transgredir esos mandatos, esos decretos, equivale a destronar a Dios y acarrea el precio más alto que se puede imaginar. Quiero que entendamos que hoy que Jesús estableció claramente la importancia de la santidad. Dice Hebreos 12:14, dice, sin santidad nadie, ¿qué dice, hermano? Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Las almas de aquellos que tienen corazones endurecidos no habitarán el cielo, en otras palabras. Así nomás es. Los que tienen un corazón puro son los únicos que verán a Dios. Mateo 5:8. Anótenlo. Mateo 5:8. Los puros de corazón verán a Dios. ¿Qué parte de sermón es ese? Sermón del Monte. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para poder alcanzar eso si nuestros corazones no tienen esa perfección? ¿Cómo hacemos para obtener eso? Tenemos una maravillosa promesa que creo que en los que estamos aquí presentes y tal vez los que nos están viendo, ya la tenemos, ya la hemos obtenido de parte de Dios. Aferrados a la esperanza que está contenida en una palabra griega de 5 letras. Anoten esa palabra. Esa palabra dice hiper. No es hipermaxi, ¿ya? No, hiper, así nomás. H-Y-P-E-R. No hiper con I latina. Hiper con Y. ¿Saben qué significa hiper? Hiper significa en lugar de o a favor de. Y los escritores del Nuevo Testamento usaron, porque ustedes saben que fue escrito en griego, ¿verdad? Usaron esta preposición en repetidas ocasiones para describir la obra de Cristo. Y se los voy a poner y ahora con hiper, para que nunca más se olviden. Anoten, 1 Corintios 15:3. Yo se los voy a leer, ustedes solo anoten y presten atención. 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió por, entre paréntesis, hiper, ¿no ve? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Gálatas, capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 1, verso 4? Dice, Jesucristo dio su vida por, pongan entre paréntesis, hiper, nuestros pecados. Jesucristo dio su vida por, es decir, hiper, ¿no es cierto? En favor, por nosotros, ¿ya? Gálatas capítulo 3, verso 13, ¿qué dice? 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por hiper, nosotros. Por nosotros. Juan capítulo 10, verso 11, Juan 10:11 dice, Jesús mismo lo profetizó, yo soy el buen pastor da su vida por, otra vez, hiper, por las ovejas. Juan 15:13. Les voy a dar mucha bendición esta mañana en la palabra. ¿Ven? Juan capítulo 15:13 dice, nadie muestra más amor que quien da la vida por, hiper, sus amigos. Por, en favor de sus amigos. Y finalmente, Lucas 22:19 dice, antes de su muerte Jesús tomó pan y explicó, esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de, o sea, hiper, ustedes. Y continúa Lucas, el verso 20 dice, y al presentar la copa, explicó, este vino es mi sangre derramada en favor, hiper, de ustedes. Qué hermoso. Ha sonado medio cargoso mi uso, ¿no?, de la palabra hiper. Les pido disculpas, pero este es un punto importante, crucial, hermano. Cristo hizo intercambio de corazones contigo. Se llevó lo malo para poner lo bueno de Él. Se llevó lo malo de ti para poner lo bueno de Él en ti.
Jesús hizo intercambio de corazón. Y ahora tú tienes ante el Padre esa pista como puro delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y me refiero, sí, para que le aplaudas a Él. Y sí, me estoy refiriendo a tu corazón mentiroso, a tu corazón ladrón, a tu corazón adúltero, a tu corazón homicida. Él tomó tu corazón, se lo puso adentro y sometió al justo castigo de Dios sobre él. Isaías 53:6 dice: pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso hizo el Señor. Agarró tu corazón así como está y se lo puso, y cayó el castigo de Dios sobre él. Él tomó el lugar. Una historia cuenta que una cristiana en la China entendió este punto, y antes de su bautismo, la chinita, el pastor le hizo una pregunta a la chinita antes de que la chinita se bautice, ¿no? Para asegurarse de que había entendido lo que era el significado de la cruz. Y la pregunta fue: a ver, hermana, antes de que entres al, ¿cómo se llama? Al bautisterio, ¿no? Antes de que entres al agua, le dice, ¿no? Quiero saber, ¿tuvo Jesús algún pecado? Le dice el pastor. Y ella le dice: sí, Jesús tuvo pecado. Ya, no, ¿cómo chido? No, pero sí, Jesús tuvo pecado, dice. ¿Cómo? El pastor, ¿no? Todo así, el pastor así mortificado, dice: no, a ver, un ratito. ¿Jesús tuvo algún pecado? Le dice, ¿no? Sí, Jesús tuvo pecado, le dice la chinita. ¿Pero qué estás diciendo, hermana? Jesús no tuvo pecado. Sí, pero ¿a qué te refieres? Él tuvo mi pecado. Jesús llevó mi pecado. Así que tuvo mi pecado en él. ¿Se dan cuenta? Aunque estaba sano, Jesús tomó nuestra enfermedad. Amén. Enfermos como somos, los que aceptamos su oferta, somos pronunciados sanos. Sanos. Y más que indultados, somos declarados inocentes encima. No solo perdonados, sino ante el Padre hemos sido declarados inocentes. Y entramos al cielo no con corazones sanados, sino con el corazón de Jesús. No con tu corazón sanado, con el corazón de Cristo. Es como, para el Padre, es como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la gran bendición. Lean detenidamente el anuncio que hace Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, y con esto voy a terminar. Una cita más y listo. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. ¿Amén? Amén. ¿Quién está gozoso por eso? Amén. Eso, apláudele por ese gozo. Hermanos, nosotros disfrutamos de la misma bendición que sufrió aquel que, por ejemplo, ha entrado a la cárcel injustamente, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de un tal Bertrand Campbell que estaba buscando. ¿Saben quién fue Bertrand Campbell? Fue un hombre que pasó 3 años y 4 meses en la cárcel por un crimen que no cometió. Y así como él, hubo gente en las cárceles de la historia del mundo que han estado 10, 15 años inocentes y que salieron después de pagar una culpa que no tenían. Y después de que el verdadero delincuente, en el caso de Campbell, confesó, ¿no? El gobernador no solo lo declaró absuelto, sino que también lo declaró inocente. Y eso es lo que hace Dios exactamente con nosotros. Lean lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que tú y yo seamos justos delante de él. Amén. Hermanos, el tema del intercambio de corazones con Dios no se trata de un trasplante simplemente. Amén. Es un canje lo que ha hecho Dios con nosotros. Lo santo y lo vil cambiaron de lugar. Dios hizo saludable lo enfermo, Dios enderezó lo torcido, rectificó lo errado y arregló lo dañado.
Y al vernos y al ver nuestra condición, Dios declara: yo reclamaré a los frágiles, yo preservaré a los débiles, afirmaré a los abatidos, y que todos ellos vengan a mí, dice el Señor. Y en esa condición tú y yo hemos acudido al Señor. Es en esa condición que nos hemos acercado. Acudimos a Él lastimados, acudimos a Él maltrechos, preguntándole: Señor, ¿será que puedes hacer algo con este corazón? Y saben ¿qué dice el Señor? El Señor asienta su cabeza y sonriendo dice: te propongo en lugar de eso un canje. Te doy mi corazón y tú dame el tuyo. Amén. Simplemente eso. Que Dios los bendiga.